Hola, 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 mis amores. QU Copyright alegró a tenerlos de nuevo por AQU, en su canal favorito de chismecito y salseo sobre el mundo del espectáculo turco. Soy y como siempre vengo cargada de información superíndice 3N frescúsima, jugosa, y que seguramente los dejarú boquiabiertos. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una de las parejas queridas y polu copyright micas de la televisión superíndice 3N turca, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Escucharon bien. Hoy vamos a desmenuzar todito sobre lo que estuvo pasando entre ellos. Porque parece que las cosas se han puesto explosivas. Y es que, amigas y amigos, los rumores no paran de circular. ¿Recuerdan lo mucho que vamos a estos dos tortolitos durante y después copyright SD Senu con diéresis al cap? Eran la pareja perfecta. La cumica traspasaba la pantalla, las miradas lo decuan todo. Pero como ya sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. En este vídeo vamos a analizar a fondo las últimas noticias, las declaraciones, los gestos, los rumores. Todo. Porque parece que Hande Erupar Rafael ha explotado. Lo dije. Ha llegado a su límite. Y vamos a intentar descifrar el por QU Copyright. ¿QU Copyright fue lo que detonó superíndice 3 esta bomba? ¿QU Copyright pasó superíndice 3 realmente entre Hande y Kerem? ¿Hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N? ¿O es el fin definitivo de esta historia de amor? Prepúrense porque la información superíndice 3N que les traigo es de primera mano. Y algunas cosas los van a dejar con la boca abierta. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos chismes jugosos y quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, y darle un buen like a este vídeo para que me demuestren su apoyo. Me motivan a seguir investigando y traigo copyright dándoles lo mejor. Ahora vamos al grano. Bueno, vamos a empezar por el principio. Como saben, Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de Senu con diéresis al cap, una serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, y pronto los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular. Al principio ambos negaron cualquier relación superíndice 3 en ayud de la amistad, pero las evidencias eran cada vez claras. Las fotos juntos fuera del set, las miradas CU superíndice 3 cómplices, los mensajes cariu más menos osos en redes sociales. Era evidente que algo estaba pasando. Finalmente después copyright de mucha especulación superíndice 3N, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N. La alegría de los fans fue inmensa. Se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Sus fotos juntos eran uno con diéresis copyright cito en redes sociales, y cada aparición superíndice 3N pública era seguida con lupa por los medios. Su relación superíndice 3N fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno, alimentando la pasión superíndice 3N de los fans que vean en ellos el reflejo de la historia de amor que interpretaban en la pantalla. Desde alfombras rojas hasta escapadas románticas, cada detalle de su vida juntos era un acontecimiento. Pero como les dije al principio, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a surgir. Se decua que la relación superíndice 3N se había enfriado, que había problemas de comunicación superíndice 3N, que sus agendas estaban demasiado ocupadas y no tenían tiempo para estar juntos. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue un baldazo de agua fría para los fans. Nadie entendió a QU Copyright había pasado. CU superíndice 3 mo era posible que una pareja tan enamorada terminara su relación superíndice 3N. Las teorías eran muchas, algunos decuan que la presión superíndice 3N medio tica había sido demasiado grande, otros que habían surgido problemas de celos, y otros que simplemente se había acabado el amor. La separación superíndice 3N desató superíndice 3 una ola de tristeza y especulaciones. Los fans intentaban encontrar respuestas en cada publicación superíndice 3N, cada entrevista, cada gesto. Los foros se llenaron de debates y análisis sobre las posibles causas de la ruptura, intentando reconstruir los hechos que llevaron al final de este cuento de hadas moderno.
Después copyright S de la separación superíndice 3N, Ande y Kerem mantuvieron un perfil bajo. Evitaban hablar el uno del otro en público, y se centraron en sus proyectos profesionales. Sin embargo, los fans seguían esperando una reconciliación superíndice 3N. La esperanza nunca muere, ¿verdad? Cada movimiento, cada coincidencia, cada me gusta en redes sociales era interpretado como una seu más menos al de que el amor todavía existía. Los grupos de fans se negaban a aceptar el final, alimentando la llama de la esperanza con teorías y anhelos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas, los rumores sobre Ande y Kerem han vuelto a tomar fuerza. Y no son rumores de reconciliación superíndice 3N, precisamente. Todo apunta a que Ande ha explotado. ¿Por qué copyright? Aquí es donde entra la confesión superíndice 3N, que les prometo en el título del vídeo. Resulta que según fuentes cercanas a Ande, la actriz estuvo muy molesta con Kerem por su comportamiento después copyright S de la separación superíndice 3N. Al parecer, Kerem ha estado hablando de la relación superíndice 3N con la prensa, dando detalles que a Ande no le han gustado nada. Se dice que Kerem ha minimizado la importancia de la relación superíndice 3N, insinuando que fue algo pasajero y que no significa superíndice 3 mucho para ucondiéresis copyright L. Las declaraciones, según las fuentes, han sido cuidadosamente elaboradas para proyectar una imagen de despreocupación superíndice 3N y ligereza, minimizando el impacto que la relación superíndice 3N tuvo en su vida. Esto, obviamente, no ha sentado nada bien a Ande. Y eso, amigas y amigos, es algo que Ande no estuvo dispuesta a tolerar. Según estas fuentes, Ande se siente utilizada y traicionada por Kerem. Ella siempre fue muy discreta con su vida privada, y le molesta que ucondiéresis copyright L es tu copyright ahora ventilando detalles íntimos a la prensa. Ande, conocida por su profesionalismo y su reserva en cuanto a su vida personal, siempre ha priorizado la privacidad y el respeto mutuo. Sentirse expuesta y vulnerable de esta manera la ha llevado al límite. Pero eso no es todo. También copyright N se dice que Ande estuvo molesta porque Kerem ha estado coqueteando con otras mujeres en público. Al parecer, Kerem ha sido visto en actitud cariú más menos osa con varias actrices y modelos, y eso ha enfurecido a Ande. Ella siente que Kerem estuvo intentando dar la imagen de que la separación superíndice 3N no le afectó superíndice 3, y que estuvo disfrutando de su soltería al máximo. Los rumores sobre estos coqueteos han circulado como la superíndice 3 Lbora, alimentados por fotos y testimonios que parecen confirmar las sospechas. Para Ande esto no solo representa una falta de respeto, sino también copyright N una negación superíndice 3N del tiempo y el amor que compartieron. Y por supuesto, los fans no se han quedado callados. Las redes sociales se han llenado de comentarios a favor y en contra de Ande y Kerem. Algunos apoyan a Ande diciendo que Kerem se estuvo comportando como un niño más menos o inmaduro. Otros defienden a Kerem, diciendo que tiene derecho a rehacer su vida y a salir con quien quiera. La división superíndice 3N entre los fans es palpable, con debates acalorados y acusaciones cruzadas. Los bandos se han definido, y cada uno defiende a su ídolo con más menos asidientes. ¿Pero qué copyright opina Kerem de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Ha preferido mantenerse en silencio, evitando alimentar a UNMU-S los rumores. Sin embargo, su silencio no ha hecho mu-S que aumentar las especulaciones. Algunos interpretan su silencio como una seu más menos al de culpabilidad, mientras que otros lo ven como una muestra de madurez y respeto. La falta de una versión superíndice 3N oficial de los hechos deja un vacuo que se llena con teorías y conjeturas. ¿Y qué copyright podemos esperar del futuro? ¿Habrá reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem? ¿O es el fin definitivo de esta historia de amor? La verdad es que en este momento es difícil decirlo. Parece que Ande estuvo muy dolida y decepcionada con Kerem, y que no estuvo dispuesta a perdonarlo fácilmente. La herida parece ser profunda y la confianza, al parecer, se ha roto. Para Ande la reconciliación superíndice 3N implicará un acto de perdu superíndice 3N y una voluntad de reconstruir la relación superíndice 3N desde cero, algo que parece improbable en este momento. Pero como dicen, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Q copyright N sabe, tal vez en el futuro Ande y Kerem se reconcilien y vuelvan a ser la pareja que todos amamos.
O tal vez cada uno siga su camino por separado y encuentren la felicidad en otros brazos. El tiempo dirá. Solo el tiempo y las decisiones que tomen ambos determinarán el destino final de esta historia. Quizá es un encuentro casual, una conversación superíndice 3n sincera, o simplemente el paso del tiempo logren suavizar las asperezas y abrir la puerta a una reconciliación superíndice 3n. O tal vez este sea el final definitivo de un capítulo inolvidable. Lo que es cierto es que esta historia nos ha enseñado más o menos dado una lección superíndice 3n importante, que las relaciones, por muy perfectas que parezcan desde afuera, pueden ser complicadas y dolorosas. Y que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Nos recuerda que incluso las relaciones glamurosas y admiradas tienen sus propias batallas internas, y que la felicidad no siempre es fácil de alcanzar. La vida de las celebridades, a pesar de su brillo y su fama, también copyright en esto, llena de incertidumbres y desafíos. Pero profundicemos un poco Se rumorea que la presión superíndice 3n de los fans también copyright n jugó superíndice 3 un papel importante en la ruptura. El constante escrutinio, la necesidad de mantener una imagen perfecta, y las expectativas irreales impuestas por los seguidores pudieron haber contribuido a la tensión superíndice 3n dentro de la relación superíndice 3n. Imaginen tener cada movimiento analizado, cada palabra interpretada, cada gesto diseccionado. Es una carga pesada que puede afectar incluso a las parejas su superíndice 3 lidas. Además sus agendas profesionales, cada vez más exigentes, pudieron haber dificultado la tarea de mantener viva la llama del amor. Los viajes constantes, las largas horas de rodaje y la falta de tiempo libre para disfrutar juntos pudieron haber erosionado la conexión superíndice 3n emocional que los unía. En un mundo donde el tiempo es oro, encontrar momentos de calidad para compartir y nutrir la relación superíndice 3n se convierte en un desafío único. Y no olvidemos la influencia de sus círculos cercanos. Los amigos, los familiares, los representantes, todos tienen sus propias opiniones y consejos, que pueden influir, consciente o inconscientemente, en las decisiones que toman las parejas. A veces las mejores intenciones pueden tener consecuencias negativas, y el ruido externo puede ahogar la voz del corazón superíndice 3n. Bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con el salseo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que toda esta información superíndice 3n es basada en rumores y fuentes cercanas a Anderu Parrafoel, por lo que no podemos asegurar que sea 100% verídica. Pero como siempre les traigo lo último y lo jugoso del mundo del espectáculo turco. Investigo a fondo, hago llamadas, muevo mis contactos, todo para traerles la primicia. Aunque no lo crean, esto del chismecito turco es casi un trabajo de investigación superíndice 3n periodística. En resumen, hemos hablado de CU superíndice 3 mola relación superíndice 3n entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, una pareja muy querida, parece haber llegado a un punto crítico. Los rumores apuntan a que Ande ha explotado debido al comportamiento de Kerem después copyright de su separación superíndice 3n, incluyendo declaraciones a la prensa y coqueteos públicos. El futuro de esta relación superíndice 3n es incierto, pero la situación superíndice 3n actual parece tensa y complicada. En esencia, una telenovela en la vida real, con todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, desamor, rumores, secretos y un final aún por escribir. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten de mi contenido. Los quiero un monto superíndice 3n. Su apoyo es mi mayor motivación superíndice 3n para seguir adelante y traerles cada vez ese salseo turco. Saber que disfrutan de mis vídeos me llena de alegría y me impulsa a superar mis límites. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Ande tiene razón superíndice 3n en estar molesta con Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3n? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. No se corten. Sus comentarios son como mi combustible, me ayudan a entender lo que les gusta y lo que quieren ver en el futuro. Asu que no se queden callados y CU copyright denme todo.
Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, si les pareció Superíndice 3 interesante y entretenido, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a crecer y a seguir Trayu Copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Recuerden, cada like, cada suscripción Superíndice 3N y cada comentario me ayudan a llegar a S personas y a construir una comunidad S grande y fuerte. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un monto Superíndice 3N. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Besos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con todo el salseo turco. Les prometo que tendré contenido exclusivo y muchas sorpresas. Hasta la Superíndice 3 Sima, mis amores. Y recuerden, el chismecito es bueno para el alma. Cara guiño.